RCR, la red que comunica y une al Perú. Gracias por estar con nosotros a través de RCR, doctor Abanto. Buenos días. Un placer estar aquí, don José. Siempre. Bien, hay varios temas que queremos conversar con usted. Vamos por el tema más reciente, el caso de Miguel Atala, ¿no? Ayer lo escuchaba con mucha atención en una entrevista, y hay que mencionarla, a través de radioprogramas del Perú, donde usted decía que estos supuestos elementos de convicción que dio a conocer el fiscal José Domingo Pérez hace 48 horas simplemente son palabras, ¿no? ¿Qué es lo que considera usted se tiene que afianzar en este proceso y en el caso particular de Miguel Atala para significar un elemento de convicción? Varias cosas. ¿Cómo cuáles, por favor? La primera, por ejemplo, la compleja ruta del dinero que ha creado el mismo Atala. Atala dice que el dinero lo recibió en Andorra, lo pasó a su cuenta personal en Panamá, en el Scotiabank de Panamá, y luego lo trajo a su cuenta personal aquí en el Perú. ¿Ya? Pero que de esa cuenta no le dio dinero a Alan García, que él le dio dinero de sus negocios personales y que luego se cobraba de la cuenta que tenía del dinero de Odebrecht. Esto es bastante extraño, porque el señor Atala fue condenado el año 2006 por no pagar la luz, por 50.000 soles de deuda por robar electricidad. ¿Qué hombre pudiente, con negocios personales bollantes, se deja condenar por una deuda de electricidad que en ese momento alcanzaba los $20.000? No, creo que hay que empezar a poner a trasluz de la realidad la situación económica del señor Atala. Ahora, en el proceso, para que nuestros oyentes un poco puedan graficar la situación, va a tener que probar cada cosa, cada desembolso que hizo. Así es, y no es poco, porque estamos hablando de más o menos 50 entregas de dinero de $20.000. Y esto significa probar que sacó de su cuenta y la trasladó. ¿De dónde la sacó? Porque ahora nos va a decir, no, es que yo tenía en efectivo. Pero ¿de dónde vino? Porque el efectivo siempre viene de un banco, o viene de alguna actividad de quien se lo ha dado. Va a tener que mostrar eso. Va a tener que mostrar los momentos en los cuales se reunió, porque hay historias curiosas. Él dice que entregó el dinero entre el 2000 y el 2018. Estamos. Pero hay un periodo en el que García está en Madrid. ¿Cómo hizo para llevar efectivo? Porque usted y yo sabemos que para salir del país con más de $10.000 se declara. Entonces, si él tenía que llevar $20 o $30.000, ¿cómo hizo? Ahora, hoy el diario Expreso saca una información amplia respecto al caso de Miguel Atala, ¿no? Y lo que dice Expreso es que en algún momento Atala se declaró como si estuviera en situación de bancarrota, ¿no? Así es. Y eso lo manifestó en el proceso. Esto no le sirve al fiscal ni al juez para tomarlo como un elemento, ya que esto en algún momento lo había citado el propio Atala. No, es que aquí tenemos pues una fiscalía y un poder judicial que están tuertos, ven solamente con el ojo izquierdo. Y con el ojo izquierdo enfocan a los partidos para tratar de destruirlos. Y yo en esto quiero ser muy enfático, porque lo que veo a partir de las declaraciones del fiscal José Pérez es que se pretende destruir a un partido. Se ha hablado de que el APRA es una organización criminal y que los testigos corren peligro por una supuesta fuerza de choque sin siquiera haber identificado a una persona como miembro de una fuerza de choque. Entonces, quiero advertir a la población que hay una ley que permite, una norma que permite dentro del Código Procesal Penal intervenir personas jurídicas, suspender su funcionamiento y hasta disolverlas. Entonces, ¿no será esto lo que se está persiguiendo para destruir a una fuerza opositora? ¿Usted cree que ese es el norte que está utilizando tanto el fiscal José Domingo Pérez como otro sector ideologizado en el país? Absolutamente. ¿Sí? Ya destruyeron a Alan García y el siguiente paso, sin ninguna duda para mí, de parte de los ideólogos de este proyecto, que son visibles y están identificados por todos, es la destrucción del partido aprista. Ahora, hay otro tema que está en discusión, ¿no? En los últimos días, ¿no? Hay quienes sostienen que ya fallecido Alan García, el proceso no le alcanza como tal, ¿no? Pero hay quienes explican que podría aplicarse lo que se denomina la pérdida de dominio y con ella la incautación de bienes. Usted es un procesalista de nota, ¿no? ¿Esto es procedente o no? Mire, para que haya pérdida de dominio se requiere que los bienes sean objeto del delito, instrumento del delito, producto del delito o ganancia del delito.
Alan García fue investigado y no se le encontró desequilibrio económico, no se le encontró desbalance patrimonial en una resolución dictada por el propio Ministerio Público en el más alto nivel. Y, por lo tanto, sería muy difícil, desde mi perspectiva procesalmente imposible, que se pueda acreditar que el único bien que tiene, porque el único bien que tenía es la casa donde murió, está o puede ser alcanzado por la pérdida de dominio. Y además, por el simple decir de una persona, que es lo que tenemos en este caso, mucho más grave aún. Ahora, como se están manejando las cosas, como se está usando al Ministerio Público y al Poder Judicial como una daga para acabar con las fuerzas opositoras, a mí no me sorprendería que se intente hacer. O sea, eso podría ser parte del objetivo político que usted mencionaba hace un instante. Claro, porque de lo que se trata es de cubrir de ludibrio la memoria de Alan García. Y para avergonzar al APRA, para reducirla y finalmente para liquidarla. Ese es el propósito, es evidente, como lo han hecho con el caso de Keiko Fujimori para diezmar a Fuerza Popular y quebrantar su mayoría parlamentaria. Entonces, no nos engañemos, aquí es muy sintomático que el fiscal jefe del equipo especial diga que el proceso en el que más pruebas tiene es el proceso contra Susana Villarán, fundadora del Instituto de Defensa Legal, y que contra ella no se haya avanzado nada. Ni se la llame organización criminal, ni se la califique en los términos peyorativos que se usan para otras fuerzas. Y en otras donde tienen elementos muy incipientes, o simples expresiones, o palabras, o decires, avanzan de manera incontenible. Entonces vamos poniendo las cosas desde una perspectiva objetiva. Más allá de las opiniones están los hechos, que son incuestionables. Y hay un hecho aquí, que el señor Vela Barba debería tratar de explicar. ¿Por qué es que él reconoce que tiene un caso muy avanzado respecto del cual no se hace nada? ¿Y por qué en estos casos, donde ha habido información incipiente, ha procedido de manera tan brutal? Ahora, yo quiero volver al tema de Miguel Atala porque en realidad guarda concordancia con lo que usted dice, ¿no? ¿Desde cuándo está procesado Miguel Atala? Hace 2, 3 años, ¿no? Así es. Del 2017 se reveló lo de los fondos en Andorra. Ahora, ¿qué ocurre en un proceso cuando la persona que está siendo investigada en primer lugar por el Ministerio Público, luego pasa al proceso en el Poder Judicial, cambia permanentemente de versiones? ¿Qué ocurre? No debería tener credibilidad. El tribunal, la Corte Suprema ha sido clara señalando. ¿Cómo se aplica en el proceso eso? Es que se duda de la palabra. Ahora, el punto central es que se toma esta declaración como un inicio de colaboración eficaz. Ok, yo lo acepto. Pero hay quienes dicen que no es inicio de colaboración eficaz, le han dado otra denominación. Le han dado una confesión sincera que es más grave. A ver, explíquenos, porque eso es interesante. Claro. O sea, ¿qué sucede? Nuestro código es muy claro al señalar que la confesión no tiene valor si no está acompañada de elementos de convicción que corroboren lo que se dice. Esos son pruebas. Así es. Documentos. Así es. Entonces, aquí el problema es que solo tenemos la palabra del señor Atala. Por ejemplo, me reuní con el presidente García y me dijo que ese dinero era mío. Vamos a ponernos a prestar atención a las cosas que se han dicho, ¿ya? Primero, Barata dice que Alan sabía del soborno a Toledo. Por lo tanto, sabía que él le había entregado más de $30 millones a Toledo por una carretera como la IRSA Norte, que tenía solo $800 millones de presupuesto. Con Alan García se llega a una ejecución de $2.140 millones y se hacen 3 IRSAs. IRSA Norte, IRSA Centro y IRSA Sur. Y manda a su secretario y a Atala para pedir $5.300.000 entre los dos. ¿Es razonable? Más aún si se tiene en cuenta que los enemigos de García dicen que era el político más corrupto de la historia republicana. El político más corrupto de la historia republicana va a pedirle a Barata la 6ª parte de lo que le dio a alguien por la 3ª parte de lo que gastó. Es absurdo. No quieren darse cuenta. Se trata de manchar a la persona. Segundo, el señor dice, yo me reuní con el presidente en Palacio de Gobierno. ¿Dónde está el registro de su ingreso? Tercero, fíjese lo conveniente, como la plata, como el dinero de la banca privada de Andorra se quedó con él, entonces dice, no, este dinero yo no lo toqué, yo me cobraba de ahí, pero yo le daba de otro lado. Y resulta que comenzamos a descubrir que el señor estaba quebrado. Ahora, ¿es fácil verificar si ese dinero o esa cuenta existe, si no se tocó? ¿Es fácil verificar? No, pero sí es fácil. Es muy fácil verificar que el dinero quedó con él.
Claro. Entonces, ahora, como él sabe que el dinero quedó con él, entonces crea el cuento de mis negocios personales, y aquí viene la parte interesante, ¿no? Que están descubriendo los medios, y es que sus negocios personales estaban en la ruina. Entonces, ¿cómo es que de sus negocios personales le entregaba 20 o 30 mil dólares periódicamente al expresidente García? Ninguna de esas preguntas se las ha hecho el Ministerio Público, y no se las ha hecho por una razón sencilla, porque estamos montando un escándalo y no un proceso. Ahora, ¿qué beneficio le da la confesión sincera en este caso? Reducción de la pena. Directamente reducción de la pena. O sea, ese es el objetivo que probablemente estaría buscando Tala. Sin ninguna duda, pero hay otro más importante. ¿Cuál? La liberación del hijo. Que es parte de la negociación. Que es parte de la negociación. Porque aquí hay que hablar de negociación. Bueno, Usted es abogado y sabe exactamente. No es que hay una negociación, y eso es producto de que el legislador ha sido muy irresponsable. Porque el legislador ha permitido una cosa que es atroz, y es que los procesados dialoguen con el fiscal sin presencia de abogado. Y eso es muy grave. ¿Eso está ocurriendo actualmente en todos los procesos? En todos los procesos. O sea, el fiscal se reúne con... Puede reunirse sin abogado con el procesado para invitarlo a que sea colaborador eficaz o que confiese. Eso no se puede hacer, pero nuestra legislación es así. Como nuestra legislación sobre prisión preventiva y detención preliminar es bárbara, igual. Sí, eso lo vamos a conversar en unos instantes. Pero yo leía algo respecto a los casos que se descubrieron primero en Brasil, ¿no? Donde también se apelaba mucho a esa figura, ¿no? Pero que con el transcurrir de los hechos ya ha ido incluso perfilándose mejor, donde el abogado tenía una presencia más activa. En nuestro país, me preocupa usted lo que dice, que el fiscal se reúne con el procesado sin la presencia de su abogado. Así es, la ley dice que puede reunirse sin presencia del abogado. Entonces, eso es muy grave, pero ¿de quién es responsabilidad? Del Congreso. ¿Y por qué? Porque el Congreso, vamos a ser claros, los políticos se mueven al son de la presión que los medios ejercen. Pero también seamos claros que, salvo honrosas excepciones, entre las cuales está RCR, los medios tienen una agenda política manejada secretamente por gente de una posición ideológica manifiestamente clara, ¿no? Entonces, terminan los políticos aprobando leyes que se convierten en dagas contra el ciudadano. O sea, desde la perspectiva del derecho y del retiro del procesalismo penal, o sea, este es un riesgo. No solamente es un riesgo, es algo que no debería existir, es extremadamente peligroso, porque sientan a un hombre técnico, como es el fiscal, con formación jurídica, con una persona absolutamente indefensa porque no conoce sus derechos, porque no conoce qué es lo que tiene que hacer, y entonces el poder que tiene de convicción el fiscal es enorme. Esto lo vio la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1968 en un caso que se llama Gideon versus Wainwright, y anuló una sentencia en la que un lego, una persona que no tenía formación jurídica, había asumido su defensa y había perdido por un tecnicismo. Entonces, desde entonces quedó claro que no hay un momento en el que se pueda privar a la persona de la presencia de su abogado. Más aún, nuestra Constitución, en el artículo 139, inciso 14, señala que nadie puede ser privado del derecho de defensa en ninguna etapa del proceso. Sin embargo, el legislador ha hecho esta barbaridad. Ahora, esto me lleva al siguiente tema. Está en debate, en discusión, el tema de la prisión, la detención preliminar y la prisión preventiva. Le escuchaba con mucha atención ayer a usted mencionar un caso que ya la Corte Interamericana había generado jurisprudencia. Sí, dos casos. Chaparro Álvarez y Lapu Ñíguez contra Ecuador y Norín Catrimán y otros contra Chile. En la primera, en Chaparro Álvarez y Lapu Ñíguez, estableció el concepto de que ningún Estado parte tiene el poder de detener a las personas para investigar y que solo puede privarlas de su libertad cuando ha alcanzado el conocimiento suficiente para llevarlas a juicio. Este concepto, que podría ser, digamos, como decimos nosotros técnicamente hablando, un obiter dicta, un dicho al paso, se convirtió en doctrina cuando en la sentencia Norín Catrimán y otros contra Chile, la Corte reafirma esa posición. O sea, ya dice, esta es mi doctrina, así interpreto yo la prisión preventiva, así interpreto yo la privación de la libertad. Ojo, no solo la prisión preventiva, sino la privación de la libertad en general. Entonces, yo vengo sosteniendo que hay un defecto en el Código Procesal Penal en el artículo 268, como lo hay en el artículo 291, si mal no recuerdo, que es el de la detención preliminar, porque se establece o se permite la privación de la libertad en una etapa en la que el fiscal ni el juez están en posibilidad de llevar a juicio a la persona. Bien, estamos dialogando con el doctor Humberto Abanto, abogado experto en Derecho Procesal Penal, que es nuestro invitado en esta oportunidad. En esa línea, doctor, o sea,
si alguno de los procesados, alguno de los investigados, ingresa esta denuncia a la Corte Interamericana, ¿tiene posibilidades que la Corte falle a su favor? Pero lamentablemente sería muy tarde. Un proceso en la Corte toma 6 años. 6 años. 3 años se pierden de 3 a 4 años se pierden en la Comisión Interamericana, y luego se pierden otros 2 o 3 años en la Corte Interamericana. Entonces, lo que tendríamos que hacer, sí, ahora que han comenzado países como Argentina, Chile y otros a plantear una revisión de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, un protocolo adicional, debería pensarse en una solución como la que ha habido en Europa: desaparecer la Comisión Interamericana, lograr la acción directa, incrementar el número de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mi opinión, debería hacerse salas subregionales, una sala para el Caribe, una sala para Sudamérica, ¿no? Y de esa manera lograr una respuesta más rápida y más efectiva de parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ahora, en el Perú hemos tomado atención de esta situación de las detenciones preventivas, porque estamos en medio de un caso de corrupción, como es el caso de Lavajato, ¿no? O los casos conexos, ¿no? Pero hay miles y miles que están bajo esa condición, ¿no? Es que ese es el problema. 40% de la población penitenciaria está sin sentencia, está en proceso, y todavía no nos arroja el INPE la cifra de cuántos son los que están ejecutando provisionalmente la pena, porque hay que recordar que conforme a las reglas del código anterior y de este vigente, se cumple la pena provisionalmente. Entonces, si usted mira bien, va a encontrar que aproximadamente, desde mi punto de vista, debe haber 60 o 70% de gente que no tiene condena firme en los penales. Esta situación solamente expresa el nivel de brutalidad al que hemos llegado como sociedad. Porque si algo distingue a una sociedad civilizada de una sociedad bárbara, es el trato al distinto y el trato al infractor o al sospechoso de infractor. Las sociedades bárbaras lo destruyen, lo aplastan. Las sociedades civilizadas lo tratan como lo que es, como un ser humano. Eso es lo que no está pasando aquí. ¿Y esto simplemente tiene que ver con una legislación o con la razonabilidad de quienes administran justicia? No, tiene que ver con 3 cosas. Primero, con una cultura autoritaria. Nosotros tenemos una cultura autoritaria. Segundo, tenemos una incipiente formación democrática. Y tercero, tenemos una legislación retardataria, a lo que hay que agregarle un cuarto factor, me corrijo, y es una judicatura reaccionaria y una fiscalía estalinista. ¿Así de tan duro? Así es. No, en realidad, o sea, yo le digo esto porque hemos recibido innumerables denuncias y nos decían, hoy se está viendo este tema porque estamos en medio de un caso de corrupción gigantesco, ¿no? Pero no se ven los casos de muchos desinternos en los penales que están bajo esta condición y donde no tienen ninguna posibilidad de apelar. No, pero mire usted el caso clamoroso del suboficial Miranda, en Piura. El caso de este joven de 15 años, que accidentalmente provoca un daño. El caso también del señor que accidentalmente mató a alguien con su carro. Como se arma el escándalo mediático, la respuesta judicial es la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque saben que no van a poder dar una sentencia pronta. Entonces tienen que darle una satisfacción a la galería. Y estamos convirtiendo a la administración de justicia en un festejo romano, como diría el juez Félix Frankfurter, en una sentencia señera que tuvo en la Corte de los Estados Unidos. ¿Qué tanto afecta a la administración de justicia la mediatización? Muchísimo. Es evidente. Los jueces son unos con la Cámara y otros con la Cámara. No, y en realidad aquí tenemos que plantearnos una autocrítica a los medios de comunicación, ¿no? Porque muchas veces actuamos ya como catones, ¿no? O sea, queremos administrar justicia cuando ni muchas veces conocemos los elementos de convicción. No, exigimos la cárcel. La gente exige la cárcel. La verdad es que nosotros somos una sociedad en la que efectivamente ha reinado la impunidad. Pero junto con la impunidad son los rasgos característicos de una sociedad absolutista, de una sociedad premoderna. Junto con la impunidad va también el empleo bárbaro del poder punitivo. O sea, yo movilizo al Estado para aplastar a mi enemigo. Uso mi poder, el poder estatal que debería ser neutro, para destruir a mi enemigo. Estas características, es muy bueno que esto esté ocurriendo, aunque sea consecuencia lamentable de la tragedia que vivimos con el suicidio del presidente García. Porque este debate se ha abierto por él. Y algún día habrá que reconocer que volvimos a debatir y a reflexionar sobre esto
por el sacrificio que él hizo. Entonces, sí quisiera que quede claro, el Perú hoy está en un instante está en una encrucijada. O nos dirigimos hacia la civilización o nos hundimos en la barbarie. Yo espero, por el bien de mis hijos, que las fuerzas del progresismo, las fuerzas que peleamos por la civilización, venzamos. Pero temo que los medios de comunicación se inclinan o son muy proclives a defender la barbarie. Ahora, hay otro tema que también, en medio de toda esta vorágine política, esta vorágine de temas judiciales, nos están envolviendo, ¿no? Seguramente usted ha tomado cuenta de un caso que proviene de un conflicto social, como es el conflicto en Las Bambas, ¿no? Donde hoy se habla de amnistía para los procesados, ¿no? Y nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad, el momento que eso ocurre en el Perú, el momento que el Congreso apruebe esa norma, simplemente ha roto toda la estructura jurídica endeble que tenemos, ¿no? Y el momento que eso ocurre, probablemente muchos inversionistas no van a querer venir al Perú porque se va a sentar una jurisprudencia que hoy se podría aplicar para el caso de amnistía para los procesados en Las Bambas, pero fácilmente se puede aplicar en otros casos, ¿no? Me gustaría conocer su opinión. No, yo soy partidario de las amnistías, pero de las amnistías para que el país se pacifique políticamente. ¿Ya? Este no es un problema político. Este es un problema de extorsión a una empresa extranjera. Entonces, no creo que quepa la amnistía. Aquí a quien hay que preguntarle con claridad y mirándolo a los ojos es al presidente del Consejo de Ministros. Si es que se ha comprometido, aunque sea de forma no escrita, con los comuneros de Fuerabamba, a promover esta amnistía. Porque yo he escuchado un silencio sepulcral que no debería existir de parte del presidente del Consejo de Ministros y del presidente de la República ante el pedido de amnistía. Si nosotros, y usted dice muy bien, don José, si nosotros aprobamos esta amnistía, podemos tener por disuelta la República y habremos acabado con el sistema democrático para consolidar esta democracia plebiscitaria, esto que don José Ortega se llamaba una democracia plebeya, que va a destruirnos, porque en términos técnicos eso se llama oclocracia, es el gobierno de la turba, el gobierno del tumulto, y esa es la destrucción de las bases de una sociedad civilizada. Por eso es que yo le digo, don José, contra lo que todo el mundo puede creer de que estoy exagerando con el propósito de dramatizar mis defensas, estamos en una encrucijada. O avanzamos hacia la civilización o terminamos de hundirnos en la barbarie, como ya lo estamos haciendo. A propósito de este tema, usted es abogado defensor de Avencia Mesa. ¿Cómo va el caso? Bueno, gracias a Dios el Tribunal Constitucional, en una muestra más, tenemos 4 problemas grandes, ¿ya? Nosotros, todos los peruanos, quiero que quede claro, nos pueden investigar sin un dato objetivo. O sea, el fiscal solamente pasa, lo mira y dice, para mí José ha matado a alguien. Y le abre una investigación. Por una presunción, ¿ya? Ni siquiera, por una sospecha, por una conjetura simple, ¿bien? Segundo, lo puedo detener a usted con el dicho de cualquier persona. ¿Estamos? ¿Ya? Tercero, lo puedo condenar a usted sin pruebas, como ha pasado con Avencia Mesa. Y cuarto, tiene usted todos los resortes, pero van a tardar tanto que usted se va a aburrir. Avencia ha tenido el valor de quedarse conmigo peleando 8 años para que el Tribunal Constitucional fulmine esa sentencia. 8 años, don José. Tengo a una persona en prisión, a una persona inocente en prisión por casi 10 años. ¿Quién le va a devolver ese tiempo? Ahora, ¿qué ocurre con esta determinación del tribunal ahora? Vamos a la Corte Suprema, pero el análisis que ha hecho el Tribunal Constitucional, es casi imposible que la Corte dicte una sentencia diferente de anular el fallo que condenó a Avencia y que finalmente Avencia sea excarcelada. En mi opinión, la Corte debería tener el valor de no solo anular la sentencia, sino anular y resolver el fondo y absolverla de una vez de los cargos y no hacerla padecer el calvario de 3 años de juicio oral nuevamente. Yo espero que... ¿La condena a ellas de cuántos años fue? 30 años, ya. Sin nada más que testigos de referencia, las declaraciones contradictorias del asesino material y el escándalo de los medios. ¿Y qué podría ocurrir tras el fallo del tribunal? No, la Corte Suprema va a tener que citarnos para ver de nuevo el recurso de nulidad. ¿En qué tiempo más o menos se resuelve eso? Ese es el problema del que estaba hablando, pues, que aquí todo toma demasiado tiempo. Yo espero en realidad que el presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República
aunque no puede votar en este caso porque votó y es uno de los jueces que ha perdido el habeas corpus, ponga en movimiento todo para pedirle al juez instructor que le envíe de una vez el expediente y que en breve plazo nos cite para debatir esto. No debería tomar más de 60 o 90 días. Yo espero y cuento con usted, don José, para desde aquí ejercer presión sobre el Poder Judicial, no para torcer sus decisiones, sino para que actúe sin lenidad ante una situación tan dramática como es tener a un inocente preso. Y para que la opinión pública esté lo suficientemente informada, que es lo que se busca, ¿no? Sí. Otro es un patrocinado, Jaime Yoshiyama. Ahí está, no creían que iba a venir, aquí está. No venía porque tenía un problema de salud. Ya está aquí, nosotros estamos esperando el pronunciamiento de la Corte Suprema. El día viernes, hasta donde sabemos, han sido admitidas nuestras casaciones, la de Keiko Fujimori, la de Pierre Figari, la de Luis Mejía Leca y la de Jaime Yoshiyama. Confío en que la Corte Suprema nos convocará en breve para debatir esto, que curiosamente va a ser casi coetáneo con el pleno jurisdiccional que se va a desarrollar sobre prisión preventiva, porque la propia Corte Suprema se ha dado cuenta de la barbaridad ya que se está cometiendo el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Sí, pero lamento decir, y que me perdone el doctor Lecaros, a quien que ha sido uno de los derrotados en este habeas corpus habencia mesa, pero si Alan García no se suicida, este pleno jurisdiccional no se da. Es una pena que el Poder Judicial tenga que moverse al compás de las tragedias y que no tenga la sensibilidad suficiente, porque este pleno jurisdiccional se lo pidió el Colegio de Abogados de Lima Sur mucho tiempo atrás y se sustentó por qué, y se le dijo además todo lo que había que discutir, y aún así lo iban a meter entre 20 o 30 temas más en otro pleno jurisdiccional. Sin embargo, bueno, como decían los viejos, todo está bien cuando termina bien. Si han decidido hacerlo, que lo hagan ya. ¿Cómo anda la salud de Jaime Yoshiyama? Bueno, es un hombre de 75 años. Y usted comprenderá que a esa edad la salud no es lo que era cuando uno tenía mucho menos. Pero está él entusiasta y confiado en que se va a poder establecer su inocencia. Ese es otro caso terrible, porque ahí tenemos a Barata diciendo que le dio $500,000 entre abril y junio del año 2010, cuando ni siquiera había campaña electoral, supuestamente para la campaña. Y luego nos enteramos que Barata, en abril del 2011, se comunica con Marcelo Odebrecht y con Mameri y les informa que tienen una candidata en el Perú, que no era Ollanta sino Keiko Fujimori. Yo digo, si el señor Barata no podía mover dinero de operaciones estructuradas sin la autorización de Mameri, ¿cómo es que movió plata entre abril y junio del año 2010, cuando recién le informó a Mameri que tenían candidata en abril del 2011? Aquí, vuelvo a repetir, nadie se pone a mirar los detalles, y mucho menos el Ministerio Público. Usan esto para destruir a los partidos políticos de oposición. Esa es la verdad. Bien, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación a través de RCR, doctor Humberto Abando. Espero tenerlo siempre para seguir conversando estos temas. Don José, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y me tendrá cada vez que me llame. RCR, la red que comunica y une al Perú.